Vamos a comenzar, antes de iniciar esta nueva unidad. Ustedes recordarán que, bueno, hemos quedado eh, con la exposición o las exposiciones orales pendientes sobre la unidad anterior, sobre la unidad sobre la poesía de Charles Baudelaire, que vamos a realizar la próxima semana. Y bueno, también está pendiente la entrega del trabajo sobre el realismo, que no sé si se acordarán, tiene como fecha de cierre hoy, a la noche. Hasta el momento creo que han subido 3 prácticos, por lo que pude observar en la plataforma. Así que bueno, ya vamos a revisar esa cuestión. Si necesitan un poco de más tiempo, tal vez podríamos esperar hasta el viernes, ¿sí? Porque sé que a veces se acumulan trabajos de distintas cátedras y les resulta difícil cumplimentar con los plazos. Pero la idea tampoco es que se acumulen demasiado, porque ustedes se ponen a pensar, ya que dentro de 2 semanas tendrían que tener leído también ya los textos de la nueva unidad sobre teatro. Eso en cuanto a cuestiones organizativas. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer. Yo les recuerdo que ya antes del receso habíamos hecho la organización de los grupos, estaban divididos los grupos y distribuidos los temas. También yo ya les pasé el orden en que deben exponer, como se habían agregado 2 grupos. En un principio se acuerda que agregábamos de 7 grupos, luego fueron 8, luego fueron 9. Entonces hay los 2 últimos grupos que se sumaron no van a exponer al último, sino que van a tener que exponer ese tema más amplio, que es el que abarca los poemas que están incluidos en la sección de Spleen e Ideal en Las Flores del Mal, que es la sección que tiene mayor cantidad de poemas. Entonces, digamos, a los grupos nuevos los hemos ubicado y por eso hemos redistribuido los poemas de esa sección, ya no en 2 grupos como habíamos planificado al inicio, sino en 4, para poder integrar a los otros estudiantes. Así que bueno, eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Revisen eso que he enviado, seguramente lo vamos a estar mandando de nuevo para que se les refresque la memoria. Y como les digo, para que se organicen. También les recuerdo que la próxima semana vamos a utilizar la clase del día jueves. Así podemos exponer todos los grupos entre miércoles, las 2 horas que tenemos, y el día jueves. Les pido sobre todo que sean puntuales, especialmente a los primeros grupos, porque la lógica de la exposición es la del ordenamiento de los poemas en el poemario de Baudelaire. O sea, no podemos comenzar con cualquier grupo, con el grupo que esté presente. Entonces es fundamental que el grupo 1 y el grupo 2 estén a horario para arrancar realmente a las 4. Lo ideal es que estén todos a horario para que no todos escuchen las exposiciones de todos, porque ustedes después van a tener que trabajar con el poemario completo. Entonces es importante que todos estén atentos a la exposición de los diferentes grupos y no solo a la lectura que han hecho de la sección que les ha tocado, o del poema o los poemas que deben analizar en la exposición. También les voy a pedir que se organicen para que la exposición dure el tiempo que debe durar. Está pensada para 15 minutos como máximo por grupo. Si ustedes se ponen a pensar, tienen un poema asignado, deben elegir un poema y deben analizar un poema en prosa. Y mínimamente describir un poco la sección en la que están incluidos los poemas que ustedes están trabajando, en el caso de Las Flores del Mal. Entonces deben distribuir el tiempo para que en esos 15 minutos ingrese la información que deben desarrollar. No se extiendan mucho más y tampoco ocupen mucho menos. Recuerden que el tema del tiempo, vuelvo a insistir y se los he dicho en otras ocasiones, no es algo caprichoso. Nuestra tarea docente está siempre, digamos, delimitada por el tiempo. Yo hoy tengo una clase de 2 horas, no puedo dar una clase de 1 hora ni una clase de 4. ¿Sí?
Tengo 2 horas para exponer una temática y por supuesto he seleccionado lo que voy a hablar y lo que voy a desarrollar, que dispongo de esas 2 horas. A veces uno entiende que comenzamos 15 minutos después, podemos terminar 10 minutos antes, sobre todo en estas cuestiones vinculadas a este contexto tan particular. Pero vuelvo a insistir, el día de mañana los que son licenciados, los que quieren recibir el título de licenciado, tienen 1 hora para exponer su tesis. Tesis que a veces tiene 200, 300 páginas, o tiene 1 hora, no tienen 1 hora 20, 1 hora 50, 2 horas, tienen 1 hora. Entonces tienen que seleccionar qué van a exponer de su tesis para que ingrese en 1 hora. Cuando uno va a concursar en la universidad y tiene que dar una clase o una exposición, también te dicen, la exposición es 40 minutos, la clase es 40 minutos o 1 hora. Y uno no puede tomar más tiempo. De hecho, te evalúan, uno de los ítems a evaluar es el uso del tiempo. Bien, entonces vuelvo a insistir con esta cuestión, no son cuestiones caprichosas. Nuestra tarea docente o como investigadores, cuando uno va a un congreso a exponer, le dicen tiene 15 minutos para exponer. Y tengo 15 minutos para exponer. No puedo estar media hora. Es una falta de respeto al público y a las personas que están exponiendo conmigo. ¿Sí? Porque el tiempo está dividido para que todos en una mesa de un congreso, me imagino que algunos de ustedes han participado quizás en algún evento académico de este tipo. Entonces, si todos tenemos 15 minutos, yo no puedo tomarme la atribución de exponer media hora, porque es una falta de respeto a las personas que están en mi mesa. Y también al público, porque el público también tiene un horario y después tiene que ir a otra mesa en otro lugar del mismo congreso. Entonces, vuelvo a insistir con esto, una de las habilidades que debemos desarrollar en esta profesión es el manejo del tiempo. Entonces, organícense y para poder domar o domesticar el tiempo hay que organizarse previamente. Y como acá no depende de la organización de una sola persona, sino de un grupo de 3 o 2 personas en algunos casos, es importante que tengan algún acuerdo previo, que revisen cuánto tiempo les va a demandar hacer la actividad que tienen programada. Bien, de ser así, si disponemos de 15 minutos cada grupo, entre las pausas que uno hace, hasta que arranca uno y comienza el otro, quizás 7 grupos pueden llegar a exponer el primer día, el día miércoles, y los otros 2 restantes el día jueves. Entonces, insisto, ¿no? Todo siempre va a depender de que ustedes respeten esas pautas temporales y organicen previamente la exposición para que pueda desarrollarse en el tiempo que tienen asignado. No sé si queda claro, si tienen alguna pregunta para hacer, o alguna duda, alguna consulta. No, parece que no. Bueno, vamos a continuar entonces con... Hola, buenas tardes. Sí, a ver, Mayra. Yo estaba viendo en las consignas que en realidad el tiempo de exposición son 20 minutos, o está Bien. modificado. Perfecto, perdón. No, hay un problema. Eran 20 minutos, pero eran 2 grupos menos. Sí. ¿Sí? Bueno, como quizás ya algunos han comenzado a preparar y no quiero complicarlos tanto, porque estamos hablando Nosotros de somos del 9 grupo 1, grupos. y Serían eso 180 tenía minutos, son justamente 3 horas, que son las 3 horas los que disponemos. Si en lo posible pueden achicarlo a 15, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Y otra duda que Sí. tenía al respecto es como en la primera parte, que es sobre la descripción de una de las secciones del poemario. Nosotros tenemos, dice, poemas desde el 22 al 64. Sí. Esa es toda la sección que tenemos No. bien. Tienen que describir la sección Porque completa. hay En todo caso, ajá. yo por lo menos lo que haría es decir cuántos poemas componen la sesión, cuáles son las temáticas de los poemas y cuál quizás sea la o las temáticas predominantes en el grupo de poemas de la sección que les tocó a ustedes. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con lo que van a tener que hacer 4 grupos, que son los que tienen a cargo la sección de Spline Ideal. ¿Bien?
A ver, cuando hablo de descripción es algo bastante Bueno, acotado, es perfecto. decir, la cantidad de poemas que tiene, en qué lugar del poemario se encuentra la sección y cuáles son las temáticas que desarrolla. ¿Bien? Básicamente sería Sí, más o menos perfecto. esa la información que deben desarrollar. Y en el caso de Spline Ideal, por supuesto, cuando hablamos de temáticas, quizás diferenciar las temáticas de la sección en general y las temáticas del grupo de poemas en particular que les ha tocado a cada grupo. Ese inconveniente lo van a Bueno, tener los grupos 1, 2, 8 y 9. El resto no, porque tienen solamente una sección a cargo de cada grupo. ¿Bien? ¿Se entiende, Mayra? sí, sí, sí. Perfecto, muy Gracias. bien. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra duda? Bueno, también pónganse en contacto con el equipo de cátedra ante cualquier duda que tengan para que organicemos clases de consulta. La semana que viene, lunes o martes, Noelia, los profesores Augusto y Jeremías y yo también tenemos horario de consulta para que podamos coordinar y sacarnos dudas de último momento. Bueno, cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp o en forma particular se comunican y coordinamos una reunión por Meet o por Zoom para que podamos evacuar estas dudas y consultas. Vamos a comenzar entonces con la nueva unidad. Como ustedes ya saben, vamos a trabajar con el teatro del siglo XX y vamos a analizar tres obras muy importantes de la dramaturgia europea del siglo XX. Vamos a comenzar trabajando con la obra de Luigi Pirandello, un autor italiano, obra publicada en 1921. Esta obra es 6 personajes en busca de autor, obra que se suele señalar como una de las precursoras en las innovaciones que va a tener la escena teatral occidental a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero uno de los importantes antecedentes de estas transformaciones es precisamente la dramaturgia de Luigi Pirandello, este autor italiano que vamos a comenzar trabajando. Los textos, también debo decirles, están ya subidos a la plataforma Moodle, aunque también les recomiendo, como siempre hacemos, si les interesa el teatro, si les gusta este tipo de estéticas innovadoras, bueno, son textos que se consiguen en librerías, los 3 que vamos a trabajar. El otro texto que está dentro del corpus de esta unidad es uno de los textos fundamentales de la dramaturgia del siglo XX, uno de los autores realmente más importantes de la innovación de la escena teatral en Occidente. Estamos hablando de Samuel Beckett y de su obra Esperando a Godot, obra del año 1955, si mal no recuerdo. Vamos a trabajar en segundo lugar, en segundo término, con esta obra. Y finalmente, para tener algunas variantes dentro de la estética de lo que se conoce con el nombre de teatro del absurdo, hemos vuelto a incorporar en el programa de la materia una obra de un escritor multifacético, muy interesante, escritor francés, llamado Boris Vian, y la obra se titula Los constructores de imperios o el Smurz. Es una muy breve obra y que generalmente se asocia a esta estética de lo que conocemos con el nombre de teatro del absurdo. Bueno, estas 3 obras son las que componen el corpus literario de la unidad 5 del programa de la materia. Vuelvo a insistir, las 3 obras ya están subidas en la plataforma, junto también a las obras literarias, como siempre hacemos, vamos a ir acercándoles bibliografía teórica, bibliografía crítica, y algunos de estos textos, sobre todo vinculados a Samuel Beckett, ya están subidos a la plataforma. Yo lo que voy a hacer a continuación es una exposición, una presentación
de las transformaciones que se desarrollan a lo largo del siglo XX en la escena teatral europea. Pero por supuesto, para poder hablar de eso vamos a tener que hablar también de lo que pasaba en el siglo XIX. Fíjense que hasta el momento hemos venido hablando, bueno, de distintos campos dentro de la literatura europea del siglo XIX. Hemos abordado, bueno, la literatura, bueno, el género lírico, con los románticos ingleses, luego con la figura de Baudelaire como precursor del simbolismo en Francia y uno de los padres de la poesía moderna, como se lo suele llamar, y también hemos trabajado con el ámbito de la narrativa realista, centrándonos en Madame Bovary, en la novela Madame Bovary, y en un cuento también de Gustave Flaubert. Ahora entonces vamos a ver qué pasa en el ámbito teatral y cómo se van desarrollando ya desde finales del siglo XIX algunos cambios que, por supuesto, ya en el siglo XX van a dar origen a unas importantes transformaciones en la dramaturgia contemporánea. Yo voy a compartir pantalla, una exposición, digamos, una serie de diapositivas de presentación PowerPoint, presentación que también vamos a compartirles a ustedes en la plataforma para que luego, si quiere, también consulten para desarrollar el trabajo práctico correspondiente, que ya seguramente para la semana que viene ya les tendremos preparado para que vayan resolviéndolo con tiempo, no se preocupen. Bien, vamos a ver. Ustedes me avisan. Si ya se ve. Se ve. Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, como verán, la unidad se titula La nueva sensibilidad y las estéticas teatrales de la transgresión en el siglo XX. En este caso vamos a seguir a un crítico llamado George Weilbrecht, quien es el que utiliza esta terminología de estéticas teatrales de la transgresión. Es un término muy amplio en el que ingresan diversas poéticas teatrales, pero dentro de estas diversas poéticas, por supuesto, nos vamos a centrar, como ustedes ya saben, en la del teatro del absurdo, aunque no exclusivamente porque Pirandello es un autor anterior a la aparición de esto que se denomina teatro del absurdo. Vamos a comenzar con un epígrafe de un importante dramaturgo de finales del siglo XIX, de la última década del siglo XIX y primera década del siglo XX, que es el francés Alfred Jarry. Alfred Jarry va a ser también uno de los precursores de estas transformaciones en la escena teatral, con una obra, bueno, realmente fundacional de las nuevas dramaturgias, que es Ubu Rey. Y bueno, Jarry es el autor de esta frase que tomamos como epígrafe de esta exposición. A la muchedumbre, masa inerte y poco comprensiva, hay que golpearla de tanto en tanto para que uno sepa por dónde anda. Fíjense que desde ya en esta frase de Jarry observamos la intención de enfrentarse, de provocar a las masas, a la muchedumbre. Palabra que quizás si han empezado a leer los textos de Baudelaire, los poemas de Baudelaire, es una palabra familiar, ¿no? El vocabulario baudeleriano, la muchedumbre, esa sociedad de masas que se construye en la modernidad, ya en la segunda mitad del siglo XIX, esa sociedad que se maneja de manera uniforme, que sigue muchas veces
los dictados de la moral burguesa, que sigue muchas veces ligada a una especie de interés por llevar un estilo de vida acomodado, confortable, bastante inerte, como dice también Jarry aquí en esta frase. Entonces, hay una intención de incomodar, de golpear, de sacudir a esa masa, no de complacerla, no de entretenerla. Y ustedes saben que en el ámbito teatral es fundamental la noción de público, porque el teatro es no solamente un texto, sino también un espectáculo. Entonces, dentro de ese espectáculo, es fundamental tener en cuenta al público al que se dirige y que forma parte del espectáculo. Entonces, bueno, Jarry ya en esta frase nos da cuenta, ¿no?, de un interés o de una intencionalidad de provocar, de enfrentarse, de confrontar a esa muchedumbre, a esa masa que por supuesto tiene que ver con el público que asiste y consume teatro. Vamos a empezar a hablar un poco de los antecedentes del teatro del absurdo. Esta complacencia del artista para con el público empieza a ponerse en cuestión en la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes tienen que tener muy en cuenta, y algo de eso ya hemos hablado, cómo se construye en Francia, sobre todo, un poco el modelo de la sociedad moderna, especialmente en esa etapa histórica que conocemos con el nombre del Segundo Imperio. ¿Se acuerdan que hemos hablado a propósito de Baudelaire, a propósito de Flaubert, de la Francia, del Segundo Imperio, de París, esa ciudad moderna por excelencia en ese contexto del Segundo Imperio? Y allí, por supuesto, sabemos muy bien que se produce la consolidación del poder político de la burguesía, que ya venía detentando el poder económico desde hace por lo menos un siglo atrás. Pero ya en la París del Segundo Imperio vemos, ¿no es cierto?, cómo el modo de vida burgués, el sistema de valores burgués, la concepción burguesa de la vida, de la sociedad, del mundo, tiene una convalidación, tiene una legitimación de la que goza hasta nuestros días. Entonces, el teatro como espectáculo, como producto cultural y de masas, muchas veces lo que buscó es complacer a ese público, porque también convengamos que en este periodo, algo que ustedes también ya habrán visto y si han leído a Benjamin con atención, a Walter Benjamin en sus escritos sobre Baudelaire, habrán visto, ¿no?, lo importante que es el público, en tanto, bueno, el arte es una mercancía. La obra teatral, la novela, el poema, es algo producido por un artista para vender, el cuadro. Entonces, si yo quiero vender mucho o quiero vivir de pintar cuadros, de escribir obras de teatro, novelas o poemas, ¿qué necesito? Que el público los compre, que al público le guste lo que yo produzco como artista y lo compre. Y si les gusta mucho, seguramente voy a tener una mayor masa, ¿sí?, de público y por supuesto yo voy a tener mayores ingresos. También sabemos que en este periodo, bueno, aparece la profesionalización de los artistas en varios ámbitos. ¿Y cuál es el secreto para que un artista viva de su profesión? Y bueno, la complacencia para con el público. Sí, vuelvo a insistir, tengo que producir algo que al público le guste, que al público lo quiera comprar, quiera pagar una entrada, quiera comprar la novela, quiera comprar el libro de poemas, quiera comprar el cuadro. Esa noción está presente hasta el día de hoy, ¿o no? Fíjense cómo en todos los lugares donde se difunden productos culturales, muchas veces se referencia a los rankings, a los ratings, a todo tipo de cuantificación de la circulación del producto cultural. ¿Cuántos millones de espectadores tuvo una película?
cuáles son las series más vistas en tal región o en tal país, cuántas descargas tiene un tema, cuántas reproducciones tiene un tema en las redes sociales, en YouTube, no sé, cuántos discos ha vendido un artista, cuántos libros. Uno va a las librerías y hay rankings en las librerías, ¿no? Los libros más vendidos. Uno compra cualquier revista o consume cualquier sitio de información cultural e inmediatamente aparecen, ¿no? Ese tipo de estadísticas donde se cuantifica la circulación y el consumo del arte. Y sabemos, por supuesto, que un artista que consigue difundir cuantitativamente su arte, digamos, de la mejor manera o de la manera más efectiva posible, tiene un rédito económico muy grande, ¿no? Pero bueno, esa noción de complacer al público, y cuando hablamos de público, hablamos predominantemente del público burgués, empieza a ponerse en cuestión en el siglo XIX. Si ustedes se ponen a pensar, ya venimos viendo esto en el ámbito de la novela, con Flaubert y Madame Bovary, y en el ámbito de la poesía, con los poemas de Las flores del mal de Baudelaire. Entonces, ya en ese tipo de producciones vemos, ¿no?, que el fin, el objetivo al que aspira el artista no es la complacencia con el público. Bueno, en el teatro, esto también va a empezar a observarse, más o menos hacia finales del siglo XIX. Por eso vemos que nace una vanguardia antiburguesa en Francia durante la época del Segundo Imperio. Ustedes han visto, ¿no?, los cuestionamientos a la burguesía en muchos de los poemas de Baudelaire, tanto en Las flores del mal como en los poemas en prosa. También han visto los cuestionamientos a la vida burguesa en Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Bueno, esto también aparece en el teatro. Van a ser sobre todo los realistas, los artistas ligados al movimiento realista, los que van a tratar de poner en cuestión los valores, los intereses del público burgués y su relación con el arte. Así el artista va adquiriendo, y quizás el gran modelo de artista de este periodo sea justamente Charles Baudelaire, la figura de un rebelde, de un provocador, que entra en conflicto con su público. Bueno, este cambio, esta transformación o revolución, incluso como la quieran llamar, es perceptible, bueno, en la pintura, la poesía, la narrativa, los ejemplos que yo les vengo dando. Pero se va a resistir mucho más en el arte escénico. Es decir, el teatro en el siglo XIX va a demorar mucho en presentar productos que vayan a poner en cuestión los valores y el modo de valorar el arte o de percibir el arte del público burgués. Tal es así que, por ejemplo, finales del siglo XIX, creo que ya se los he contado en otro momento, aparecen todavía obras muy importantes, por ejemplo, del teatro romántico. Hay una obra, además muy buena, ¿sí?, que se llama Cyrano de Bergerac, de Edmond de Rostand, que es de finales del siglo XIX, de 1890 y tanto. Cuando ya uno se da cuenta, ¿no?, cómo funciona el campo teatral, cuando ya en narrativa o en poesía se había cuestionado, y mucho, al romanticismo, y prácticamente no se siguieron produciendo textos importantes de esa estética en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso los grandes escritores que pertenecían al romanticismo y tuvieron una vida más extensa, pienso en Víctor Hugo, fueron modificando, ¿sí?, su estética. Sin embargo, en el ámbito escénico, en el ámbito teatral, hubo como una mayor resistencia a esas transformaciones. El teatro europeo, principalmente el teatro francés, sigue privilegiando los nobles sentimientos, las grandes pasiones y las bellas escenas como modo de satisfacer el gusto de la burguesía que frecuenta las salas comerciales, como se venía haciendo desde el siglo XVI ya. Es decir, los realistas, por ejemplo, muchos de estos novelistas realistas, Flaubert, Maupassant, Zola,
autores que hemos nombrado a lo largo de este mismo Baudelaire, van a escribir obras de teatro. Por supuesto que son obras de teatro que tienen que ver con esta vanguardia antiburguesa, como dice Huelra. Pero bueno, no van a conseguir, algunos no van a conseguir que se las ponga en escena, o sea, no van a conseguir una compañía o una sala teatral que quiera llevar en esas obras. Otros, como Solá, van a fracasar estrepitosamente, o sea, van a conseguir que las lleven en escena, pero no van a conseguir público. O el público se va a ir del teatro, o no va a asistir, o va a tener críticas muy, digamos, negativas en el ámbito de la prensa cultural. Porque evidentemente el público burgués sigue consumiendo, como Emma Bovary, ¿sí? Sigue consumiendo productos románticos. Esto incluso ustedes lo pueden ver hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿no? El tipo de teatro del circuito comercial, como se le suele llamar. Acá en Salta, por ejemplo, tenemos una sala, la del Teatro del Huerto, la conocen, me imagino, que queda en la calle Belgrano y Pueyrredón, en una zona céntrica de la ciudad, en la que, bueno, estamos en épocas muy particulares, ya hace más de un año y medio que no hay actividad teatral, pero durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta antes de la pandemia, regularmente venían obras teatrales del circuito comercial de Buenos Aires, ¿no? Una vez que ya han tenido cierto éxito, cierto reconocimiento en Buenos Aires las obras teatrales, luego hacen una gira, ¿no? Por las provincias del interior, y Salta es una provincia que por lo general tiene una plaza teatral mayor que la del resto de otras provincias de la región. Y bueno, cuando uno va a ver esas obras generalmente o galardonadas, o que han sido muy populares, han tenido mucha aceptación del público en Buenos Aires, sobre todo, a veces porque tienen actores reconocidos por la televisión o el cine, por ejemplo. Se da cuenta que muchas de esas obras tienen esta especie de estética que, por supuesto, nos remite al romanticismo y apuntan a un público que va a entretenerse, a pasarla bien en el teatro, a emocionarse, a reírse, pero un poco medio a distenderse, a no preocuparse demasiado por la existencia humana o por la sociedad en la que vivimos. A ver, repito, no es que todas las obras sean así o que no existan obras contemporáneas en Argentina, en la escena teatral argentina, que, que digamos, pongan en entredicho estas cuestiones, pero, insisto, mayormente cuando uno observa cuáles son las obras más vistas, el tipo de espectáculo que el público consume, incluso en Salta, como les digo, en estas plazas teatrales, uno observa eso, ¿sí? Este privilegio, ¿no? De las representaciones de los nobles sentimientos, las grandes pasiones y la búsqueda de satisfacer el gusto de un público burgués, porque también hay que decirlo, el público del teatro sigue siendo mayoritariamente, y si no a veces exclusivamente burgués. Pensemos como esas obras teatrales, bueno, de entrada tienen un precio, ¿sí? No accesible para todo público, ¿no? Y en Buenos Aires ir al teatro es hablar de 600, 700 pesos hacia arriba el costo de una entrada. ¿Sí? Ya eso hace que haya una, una segmentación, ¿no? Del público. ¿Quién tiene el nivel adquisitivo como para poder consumir teatro? De hecho, cuando viene al Teatro del Huerto, las entradas son bastante caras, ¿no? O sea, en 1.000 pesos, 1.100 pesos, 1.200. Entonces, por supuesto, el teatro se llena. ¿Pero se llena de qué? Y se llena de burgueses. Esa es la realidad, ¿no? De la escena teatral. Insisto, aún en el siglo XXI, imaginémonos lo que pasaba en la segunda mitad del siglo XIX. Émile Zola, a quien ustedes también ya han sentido nombrar varias veces en este curso, el padre del naturalismo, esta estética que lleva a ciertos extremos los postulados del realismo, del movimiento realista, va a desarrollar también una obra teatral sola, en la que pone en tela de juicio el irrealismo del bello lenguaje de la comedia burguesa
y las condiciones sociales y morales que presupone esa concepción del teatro. En 1887, Solá emprende una empresa teatral que se conoce con el nombre de Teatro Libre, y allí, en esa sala, es una sala muy pequeña, se presentan las obras naturalistas de Solá. Pero bueno, insisto, son obras que están fuera de lo que hoy podríamos llamar el circuito comercial, el circuito donde asiste el público burgués, y también, vuelvo a insistir, son obras que Solá pone en escena con escaso éxito. Entonces, este teatro que busca esta representación naturalista, como podríamos llamar, propia de la obra de Solá, que va a tener cierta difusión en el ámbito de la novela. Solá consigue vender varias de sus novelas de manera bastante masiva, por así decirlo, pero esa misma gente que quizás lee las novelas de Solá no va al teatro a ver las obras de Solá. Y ustedes también vayan pensando, ¿no?, cómo funciona la lectura de una novela en soledad, en la casa de uno, en la casa particular, en la habitación, en la sala, en la biblioteca, en el jardín, en donde uno se encuentra solo frente a un libro. Y lo que implica es estar en una sala teatral, en una butaca, rodeado de público, asistiendo al teatro, quizás, no sé, con la pareja, con la esposa, con el esposo, con los amigos, con los familiares. Ustedes fíjense que es distinto, ¿no?, el modo en el que uno se pone en contacto con el texto novelístico, siempre en forma de libro, y con el texto teatral, en este caso en la forma, bueno, del espectáculo teatral. Entonces, bueno, ese relativo éxito que tuvo Solá con sus novelas no lo consiguió con su obra teatral. También aparece el teatro simbolista por ese mismo periodo, últimas décadas del siglo XIX, que por un lado surge en oposición también a estas estéticas de tipo romántica, pero también al realismo ilusionista de Solá. Estamos hablando, ya en 1890, por ejemplo, del teatro del arte, que representa obras de los precursores del simbolismo, Verlaine, Mallarmé, Laforgue, y sobre todo de un escritor de origen belga que sí va a tener bastante impacto, aunque no podríamos llamar precisamente éxito, pero sí va a tener un impacto dentro de este grupo de escritores, que es Maurice Maeterlinck. Maurice Maeterlinck va a ser un poeta y dramaturgo de origen belga, escribe en francés, por supuesto, y que va a tener cierta difusión, sobre todo, bueno, por cierta atmósfera onírica, ¿no?, que hay en las obras de Maeterlinck. Hay una muy famosa que es El pájaro azul. No sé si la han visto, tiene versión cinematográfica también, y es un texto también muy, muy interesante. Bueno, ya tanto el teatro de Solá como el teatro simbolista van abriendo, por así decirlo, en unos caminos que son pocos transitados, pero que por lo menos ya van ofreciendo alternativas a esta estética complaciente con el público burgués, que es la que predomina en el campo teatral de finales del siglo XIX. Obviamente en este movimiento, una figura destacada, que tiene nombre propio, ¿sí?, es Alfred Jarry, quien en 1896, en el Théâtre du Louvre, presenta Ubu Rey, que para muchos es la obra con la que se inicia estas estéticas de la transgresión en el campo teatral europeo. También ya hacia finales, la última década del siglo XIX y primera década del siglo XX, empieza a darse una difusión del expresionismo, una de las vanguardias, de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. Y también de los teatros orientales. Se difunde el expresionismo y los teatros orientales
en Francia. Cuando hablamos de teatro oriental, hablamos sobre todo de teatro japonés. Algunas tradiciones del teatro japonés, que por supuesto con cierto, ¿cómo les podría decir? Interés, si se quiere, medio por lo exótico, por lo muy ajeno a la tradición teatral de Occidente, llama la atención y atrae a cierto público burgués, que busca más bien, insisto, eso, de lo exótico, ¿no? Un poco impulsado quizás por ideas románticas. Pero bueno, eso también va a ir modificando la escena teatral. Por ejemplo, produce transmutaciones en la arquitectura teatral. Se empieza a cuestionar el teatro a la italiana de escena cerrada, que es el teatro tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Ese teatro, bueno, que tiene el escenario elevado, que usa telón, que tiene la distribución de las butacas enfrentadas al escenario, por supuesto es un teatro cerrado, iluminado de manera artificial. Bueno, es cuando nosotros nos dicen teatro, inmediatamente imaginamos ese tipo de salas teatrales. Pero también sabemos que no son las únicas que ustedes han estudiado, ¿no es cierto?, en literatura española. Otros años también veíamos aquí en literatura extranjera, por ejemplo, cuando estudiamos el teatro isabelino, cuando estudiábamos a Shakespeare, y veíamos que las salas teatrales no se parecían o no son exactamente como las conocemos ahora en gran parte de Occidente, ¿no? Teatros abiertos, teatros que se ofrecían un espectáculo a la luz del día, teatro que no tenía telón, teatro que a veces no tenía casi escenografía, por supuesto no existían los efectos de iluminación ni de sonido. En cambio, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez una obra japonesa, algún teatro, el Teatro del No, por ejemplo, de tradición japonesa, que va acompañado con una especie de clímax o de atmósferas que se van dando a partir de, por ejemplo, el uso de instrumentos de percusión. Es un teatro que además incluye una serie de trabajo gestual del actor, que no es una gestualidad de tipo naturalista, que no tiene que ver con representar la gestualidad de un personaje simplemente, sino que, bueno, tiene tintes que podríamos denominar expresionistas. Entonces, bueno, todo eso empieza a modificar. Empiezan a aparecer alternativas en la escena teatral. Otra figura importante en el desarrollo de estas estéticas de la transgresión es la de Guillaume Apollinaire. Apollinaire, otro importante autor francés, vinculado a los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, va a montar en 1917 una obra que se llama Las tetas de Tiresias. Y le pone como subtítulo Apollinaire a esa obra, drama surrealista. La palabra surrealismo, que es una palabra que usamos tanto, ¿no? Que se ha hecho una palabra bastante divulgada ya en las últimas décadas, es un neologismo inventado por Guillaume Apollinaire. Y de hecho después el movimiento, llamado justamente movimiento surrealista, le va a rendir un homenaje a Apollinaire tomando esa palabra de este drama, Las tetas de Tiresias. Bueno, esta obra la monta, la pone en escena en 1917 en el Théâtre Mauvel, y también va a ser una obra de las que va a provocar un escándalo, como pasó con Ubu Rey. Es una obra que tiene como tema, por ejemplo, el transexualismo. No sé si recordarán, Tiresias es un personaje de la mitología griega que tiene a veces las características del sexo masculino y otras veces las características del sexo femenino, es decir, que a lo largo de su existencia ha sido varón o ha sido mujer. Entonces, bueno, por supuesto, la construcción de un personaje con esa indefinición genérica, por así decirlo, hace que se abandone, por ejemplo, la lógica en la construcción dramática, en uno de los elementos centrales del drama clásico, que es el del personaje. Bueno, como verán entonces, mucho antes de la aparición del teatro del absurdo, en la segunda mitad del siglo XX, tenemos escritores, tenemos intentos de ir rompiendo
con la estética predominantemente romántica que se daba en la escena teatral europea en general y francesa en particular. Luego tenemos, por ejemplo, a ver cómo hago para sacar esto. La aparición de las vanguardias. Creo que ahí. Como el dadaísmo. No sé, yo estoy hablando de las vanguardias como si es algo que ustedes hubiesen estudiado o conocido. Calculo que en Introducción a la Literatura o en alguna de las otras literaturas, pienso sobre todo en hispanoamericana, en algún momento han hablado de los movimientos de vanguardia. Yo hablé del expresionismo, del surrealismo, ahora estoy hablando del dadaísmo. ¿Los Sí, conocen? ¿Los han sentido nombrar? ¿Los han estudiado? Cuando yo cursé Introducción a la Literatura lo había visto. También, bueno, en plástica algo había estudiado en secundaria. Por ejemplo, dadaísmo está Marcel Duchamp con su orinatorio ahí puesto en el medio. Y, bueno, perfecto. Eso me fue. Bien, bien. Bueno, a ver, gracias Valentina. No sé el resto. Cuando han cursado Introducción a la Literatura, han hablado de las vanguardias, las han estudiado, han visto alguna obra literaria u obras pictóricas, cinematográficas, pertenecientes a la vanguardia. ¿Sí o no? Hola, profesor. Sí, como dice Valentina, también en Introducción a la Literatura hicimos un paneo de todo lo que usted está diciendo, del futurismo y otras vanguardias. Perfecto, bien, muchas gracias. Tenemos entonces, ¿no? Bueno, una serie de movimientos de vanguardia, algunos que se centran, por ejemplo, el cubismo en las artes plásticas, lo mismo el expresionismo. Después también se van abriendo hacia otros campos artísticos. Y uno de ellos, en casi todas las vanguardias, va a ser el campo teatral. A casi todos los vanguardistas les va a interesar en algún momento, a todos los movimientos vanguardias les va a interesar en algún momento el teatro. Vuelvo a insistir, no perdamos de vista la noción del público que asiste al teatro, el público burgués. Entonces el teatro podía ser el vehículo justamente para enfrentarse a esa clase social, a esa burguesía. Para, como decía la frase que yo puse como epígrafe de Jarry, pegarle un mazazo, a ver si reaccionan, a ver en qué andan, a ver si más o menos hay algo nuevo en la concepción burguesa de la vida, de lo humano, de la sociedad, etc. Bueno, el dadaísmo, por ejemplo, va a ser una vanguardia que se va a interesar mucho por las manifestaciones espectaculares. Y lo interesante en estos espectáculos que montan los dadaístas es, bueno, mezclar los géneros, mezclar, digamos, diferentes manifestaciones artísticas. En 1920, por ejemplo, en la Maison du Louvre, hay una lectura de manifiestos, acciones mímicas, improvisaciones, representación de comedias y sketches de André Breton, Philippe Soupol y Tristan Tzara. Después yo les voy a subir a la plataforma, o podríamos ver quizás en algún momento, algunas breves representaciones para que ustedes vean. De hecho, hay filmaciones originales, ¿no? Porque ya hasta a este momento se ha desarrollado la cinematografía de obras dadaístas. Y van a ver, bueno, por supuesto que nos sorprenden porque no responden a lo que habitualmente entendemos por teatro, por una obra de teatro. Son espectáculos donde la danza, la música, la mímica, incluso la acrobacia, juegan un rol importante y se están entremezclando, como se viene diciendo, ¿no? Bueno, en el marco de las vanguardias también hay otra figura importantísima para la transformación de la dramaturgia occidental,
que es la figura de Antonin Artaud. Antonin Artaud, un destacado poeta, surgido del movimiento surrealista, un importante poeta, o incluso uno de los teóricos de la poética, del surrealismo, que además incluso llevó a tener una publicación muy importante en la que se difundían las obras de los surrealistas, y que a la vez también es una especie de teorizador de una nueva corriente teatral que se conoce con el nombre de teatro de la crueldad. Bueno, junto a Roger Vitrac, Antonin Artaud va a participar primero de las veladas dadaístas, luego también del surrealismo, y van a fundar el Teatro Alfred Jarry en 1926. En ese pequeño teatro que fundan Vitrac y Artaud, se ponen en escena todas estas obras de las que venimos hablando, ¿no? Las obras de Jarry, las obras de Apollinaire, las obras de los dadaístas. Digamos, es un espacio teatral pequeño, pero donde se produce, bueno, la puesta en escena de los más importantes experimentos en el ámbito de la dramaturgia de las primeras décadas del siglo XX y última década del siglo XIX. Fíjense que lo que motiva a Vitrac y a Artaud a fundar este teatro Alfred Jarry es querer modificar, transformar la idea de la dramaturgia tradicional que se encarga de entretener el ocio de los espectadores burgueses. Vuelvo a insistir, el espectador burgués va a divertirse. Ha estado trabajando, cumpliendo una rutina, haciendo dinero, cumpliendo con obligaciones familiares, ¿sí? Y luego a partir de cierta hora quiere salir a pasear, a tomar algo, a comer algo, y entre esas cosas también va al teatro. Obviamente es parte de su vida ociosa, es parte de esas posibilidades que tiene el burgués en cuanto a su poder adquisitivo, ¿no? Poder pagar la entrada de un teatro. ¿Y qué hace el teatro? El teatro lo entretiene, el teatro le hace pasar un buen momento. Bueno, para Artaud y para Vitrac, esa no era la función del teatro, no tenía que ser la función del teatro. El teatro tenía que eliminar entonces, para producir esa metamorfosis, esa transformación, muchos o todos los elementos no dramáticos de los que estaba saturado. Vamos a ver en las propuestas de Artaud una serie de innovaciones muy, muy importantes que luego, bueno, se van a llevar a cabo, se van a textualizar en las producciones de la segunda mitad del siglo XX. Habría que decir también que Artaud es más bien un teórico, un empresario teatral, por así decirlo, un productor teatral y no un autor teatral. Es decir, Artaud no escribe obras dramáticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el papel de Artaud es fundamental en el desarrollo de la dramaturgia, de estas estéticas de la transgresión, de las que habla Belbrack en el siglo XX, pero él no tiene propiamente una obra dramática, no ha escrito una obra teatral que dé cuenta de esas ideas. Sí puso en escena, adaptó, produjo, podríamos decir, obras teatrales en ese teatro que fundó junto a Roger Vitrac. Bien, acá tenemos una frase de Guillaume Apollinaire, el autor de Las tetas de Tiresias, que dan cuenta un poco de estas nuevas ideas que surgen en torno a la dramaturgia o al intento de transformar la dramaturgia ya en el siglo XX. Es justo que el dramaturgo, dice Apollinaire, no tenga en cuenta el tiempo ni el espacio. Su universo es su obra, en cuyo interior él es Dios creador, que dispone a su antojo los sonidos, los gestos, los movimientos, las masas, los colores, no con la finalidad de fotografiar lo que se suele llamar un transe de vie, un episodio de la vida real,
sino para hacer surgir la vida en toda su verdad. Fíjense lo que plantea acá Apollinaire. La finalidad del teatro, de la obra que produce el dramaturgo, no es fotografiar un episodio de la vida real. Obviamente, fíjense que lo que está discutiendo Apollinaire es la estética realista. Está discutiendo la idea de que el teatro tenga que ser una representación, una imitación, una copia, mucho menos un reflejo de la vida real. Lo que debe hacer el teatro, dice Apollinaire, es hacer surgir la vida en toda su verdad. Por supuesto que es una enunciación bastante metafórica, ¿no? O sea, ¿a qué hace referencia? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la vida en toda su verdad que debe surgir, según Apollinaire, en la obra teatral? Por lo menos estamos pensando que la concepción de vida que tiene Apollinaire, expresada en esa última afirmación, no es la del realismo, la estética realista que entiende la vida como algo que está ahí y debe ser copiado, fotografiado por, en este caso, la obra teatral. Fíjense también, hay elementos, si se quieren, expresionistas en esta propuesta de Apollinaire, cuando habla de que el dramaturgo no tiene que tener en cuenta ni el tiempo ni el espacio. Él es su obra. En su interior es un Dios creador que dispone a su antojo los sonidos, los gestos, los movimientos, las masas, los colores. Bien, fíjense también los elementos, ¿no?, que aparecen enumerados en este apartado de Apollinaire, para que ustedes vayan empezando la complejidad del signo teatral. ¿Qué es lo que tiene que disponer el dramaturgo? Sonidos, gestos, movimientos, las masas, bueno, los movimientos de los cuerpos de los personajes, colores. Fíjense que hay una concepción bastante compleja, amplia, de los elementos con los que trabaja el dramaturgo. Bien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco también de la escena europea en el siglo XX. Porque, por supuesto, para que muchas de estas propuestas, de estos postulados acerca de la transformación que debe sufrir la escena teatral para salir de ese anquilosamiento, de esa finalidad de mero entretenimiento del público burgués, se tienen que dar ciertas cuestiones, ciertas transformaciones, digamos, en el ámbito de lo social, de lo tecnológico incluso, para que esas propuestas se materialicen, se puedan convertir en una realidad. Entonces, en la escena europea del siglo XX, nos cuentan los teóricos del teatro, se desarrolla una serie de modificaciones de estilos y búsquedas de nuevas posibilidades a los dispositivos escénicos. Hay algunas causas para que esto suceda. Por un lado, culminan los progresos industriales y técnicos que llegan al teatro en forma de escenarios móviles y luminotecnias reguladas. Ustedes habrán visto, ¿no?, la tecnología que hay hoy en una sala teatral. Quizás la gran innovación, por supuesto, es la de la luminotecnia, todas las posibilidades de jugar con las luces en un escenario. Habrán seguramente asistido a alguna obra teatral en algún momento y habrán visto, ¿no?, cómo cuelga por arriba del escenario en lo alto una serie de reflectores con distinta intensidad en su luminosidad, con distintos colores. A ver, luces que a veces se pueden mover, que pueden ir siguiendo a los personajes en escena, cómo se puede, digamos, oscurecer una parte de la escena, atenuar la iluminación. Bueno, todos esos recursos técnicos se dan
en las primeras décadas del siglo XX, bueno, a partir del progreso, ¿no? Y también el progreso industrial, el progreso tecnológico. Y también, por supuesto, también aparecen estos escenarios móviles, escenarios que se pueden modificar, que pueden girar, por ejemplo. Bueno, en Salta no hay ese tipo de escenarios, pero en Buenos Aires hay salas, en el teatro, en el complejo de Teatro La Plaza, por ejemplo, hay un tipo de teatro, una de las salas tiene el escenario en el medio, o sea, el público rodea, imagínense, ¿no? Un escenario ubicado en el centro de ese espacio, y el público distribuido en butacas, ¿no? Las filas en realidad son círculos, ¿sí? Que rodean el escenario. Y por supuesto, según la obra teatral y como lo disponga el director, obviamente el teatro está en una plataforma giratoria. Entonces yo voy viendo la obra y mientras voy viendo, en algunos momentos, por supuesto, yo estoy quieto en mi butaca, pero el escenario va girando delante mío. Bueno, ese tipo de cuestiones ya empiezan a darse en la escena europea a inicios del siglo XX a partir del desarrollo tecnológico. También va a ser muy importante que se popularice el cine, el cinematógrafo. Ustedes recuerden que el cine es un invento de finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison, empiezan a experimentar, ¿no? con la cinematografía, pero ya en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, hay una enorme difusión y se populariza, se convierte en algo que el público, y no solamente el público burgués, consume. Aparecen también, bueno, el tema de la producción de ficciones, ¿no? El cine, ustedes recuerdan que el cine nace también con una intencionalidad de tipo documental, a la luz o al amparo de las estéticas realistas y naturalistas. De hecho, los hermanos Lumière, por ejemplo, ¿qué es lo que filman? Y filman documentales, por así decirlo. Filman la vida de, bueno, personas reales, no llevan a cabo ficciones. Vamos a tener que esperar a otro francés llamado Georges Méliès, que empiece a adaptar ficciones literarias y desarrollarlas cinematográficamente. Aparece el concepto de ficción en el cine. Y es justamente en el ámbito de las vanguardias donde la cinematografía va a alcanzar su mayor desarrollo y popularidad. Es más, quizás sea el cine el producto vanguardista de mayor éxito en la cultura occidental, de mayor difusión. Hay muchísimas cuestiones ligadas a la experimentación con la representación en el ámbito de la cinematografía que llevan a cabo los vanguardistas, los expresionistas, los surrealistas, que hoy están totalmente naturalizadas por nosotros como espectadores. ¿Sí? Las vemos desde muy chicos en el cine, en la televisión, y hemos perdido de vista la innovación que han producido en nuestra forma de percibir y de entender la vida humana y su representación a través de las imágenes, por ejemplo. Empieza a tener mucha importancia en el ámbito teatral el director de escena. Así, ya no solamente importa el dramaturgo, el que escribe la obra teatral, sino también el que la lleva a escena, el que toma decisiones acerca de cómo esa obra va a ser puesta en escena en el teatro. Porque incluso vamos a ver cómo no solamente se producen obras teatrales de tipo vanguardistas o rupturistas, como las que venimos viendo, sino también va a haber puestas en escena de obras clásicas, pero a partir de ese tipo de estéticas rupturistas. Es decir, no sé, se va a poner en escena a Shakespeare, se va a poner en escena una obra del teatro clásico, incluso una tragedia griega, no sé, una obra de Calderón, una obra, podríamos pensar incluso del siglo XIX, realista, pero el director de escena le introduce cambios. Digamos, le pierde el respeto al texto y, bueno, genera modificaciones en la puesta en escena, a pesar de que a veces se dice, bueno, esta es una versión o esta es, no sé, una puesta en escena de Romeo y Julieta de Shakespeare, de Andrómaca de Racine, de, no sé, el tío Vania de Chekhov.
Pero sin embargo, en la puesta en escena, el director ha producido modificaciones a través de la iluminación, a través del vestuario, de la musicalización, del casting, de la selección de actores, etcétera, que produce una profunda transformación sobre el texto. Y de hecho, bueno, eso hace que también ya en el siglo XX, uno cuando estudia el teatro no solamente estudia a los grandes dramaturgos, sino también a los grandes directores. Eso pasa, por ejemplo, en el ámbito de la cinematografía, ¿no? Que a veces uno estudia, a los que nos interesa mucho el cine y lo queremos estudiar, lo estudia a partir, por ejemplo, de los directores. Y uno conoce mucho más a los directores que a los guionistas. Hay, por supuesto, muchos directores que escribían sus propios guiones, escribían el guión cinematográfico y luego lo dirigían y lo ponían en escena. Hay otros que son grandes directores de guiones que escriben otros, o también hay como especie de duplas en la historia del cine, ¿no? De guionistas con directores, también a veces de directores con actores, también se las conocemos, quizás son un poquito más renombradas, ¿no? No sé, qué sé yo, Martin Scorsese y Robert De Niro, no sé, pienso en Marcello Mastroianni y Federico Fellini. Por ahí estos actores fetiches, como se les llaman, ¿no? A algunos directores. Samuel Jackson y Quentin Tarantino, por ejemplo, ¿no? O sea, en varias películas aparece el mismo actor y por supuesto le aporta a la puesta en escena cinematográfica eso. Bueno, todo eso aparece ya en la escena del siglo XX y bueno, muchos incluso dramaturgos, el caso de Beckett, por ejemplo, Beckett también va a escribir las obras de teatro y va a participar muchas veces en las puestas en escena, va a querer tener cierto control de cómo su obra se pone en escena en un teatro. Bien, la agilidad de la información periódica y filmada que hace que las innovaciones lleguen rápidamente. Bueno, esto tiene que ver con la difusión, ¿no? Todas estas innovaciones se extienden con rapidez. Gracias también a la cinematografía, gracias a las filmaciones, se pueden ver, no sé, las innovaciones que están haciendo los franceses, los ingleses, los norteamericanos, los argentinos, los porteños sobre todo. Entonces, eso también hace que uno pueda incorporar estas innovaciones rápidamente, porque ya no hace falta viajar e ir justo al teatro para verlo, ¿no? O sea, uno puede ver una puesta en escena filmada, una puesta en escena de una obra, no sé, en Londres, y la ve desde Buenos Aires, y en esa, digamos, al momento de ver esa filmación, decide, bueno, el director quizás incorporar alguna innovación que aparece en esa obra, sin la necesidad de haberse trasladado, ¿sí? a Londres, a Nueva York, a París, a ver esas funciones, ¿no? Hoy imagínense con YouTube, por ejemplo, ustedes entran a YouTube y tienen infinidad de puestas en escena de Esperando a Godot, por ejemplo. Si ustedes ponen Esperando a Godot en el buscador de YouTube, les van a aparecer como 10, 15 versiones de todo tipo y las contrastan, ¿no? Contrastan la escenografía, la selección de los actores, el vestuario, y por supuesto las actuaciones, el idioma, están en inglés, están en francés, están en español. Todo ese tipo de cuestiones, y uno las puede ver, ¿no? Las tiene al alcance de la mano, ahora mucho más. Pero imagínense que ya en las primeras décadas del siglo XX, aún así ya se vuelve un poco más sencillo, aun cuando no había internet ni mucho menos todas estas innovaciones las que estoy nombrando ahora, pero en esas décadas ya hay elementos que permitan que estas innovaciones se presenten en distintos espacios muy alejados con cierta rapidez. Fíjense lo que decía Artaud. En el teatro y su doble dice lo siguiente: una verdadera obra de teatro sacude el reposo de los sentidos, libera el inconsciente comprimido, mueve a una especie de revuelta virtual e impone a las colectividades reunidas una actitud heroica y difícil. Vamos a ir desgajando un poco esta frase de Artaud. La idea de que la obra de teatro debe sacudir el reposo de los sentidos. Entonces, realmente el espectador debe
sentirse liberado, debe sentir sus sentidos liberados cuando asiste a una obra teatral como las que imaginaba o pensaba que debían producirse Antonin Artaud. Fíjense, los sentidos en plural, o sea, el teatro no es solamente algo que uno ve o escucha, debiera ser algo mucho más profundo, más abarcativo. A la vez, bueno, también vamos viendo la importancia, bueno, Artaud es un surrealista que tiene la lectura que hacen estos artistas del psicoanálisis freudiano. Esta idea de que la obra de teatro libere el inconsciente y lo mueva a una especie de revuelta. Y me quedo con la última parte de esta frase. Impone a las colectividades reunidas, porque eso es el público, una colectividad reunida. Muchas de las estéticas teatrales van a apuntar a que, digamos, a la noción de público. Vuelvo a insistir lo que les dije hace un rato. Uno una novela la lee encerrado, la lee apartado, ¿sí? No sé, se mete en su cama, cierra las puertas del dormitorio y se pone a leer. O se va y se sienta en el comedor, en un estudio, en una biblioteca, y se aísla, ¿no? Es una experiencia muy individual. Me meto en el baño, voy sentado en el colectivo, en un avión, en un aeropuerto, me aíslo de la colectividad y me sumerjo en el texto, como lo representaba muy bien en ese cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques, cuento que todos ustedes deben conocer, ¿no? En esa puesta en escena de lo que significa la lectura de la novela. En cambio, vuelvo a insistir, en un teatro se reúne una colectividad, se reúne un grupo humano. Entonces, eso también debía, en la propuesta de Artaud, tenerse en cuenta, la noción de público. Lo mismo decía, si ustedes se ponen a pensar, Jarry, ¿no? Esto de pegarle un mazazo al público, a la masa inerte, a ver si reacciona. Bien. Vamos a ver también los grandes innovadores en la escena teatral del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. Uno es Meyerhold, un escritor de origen también belga y alemán, que se forma en el naturalismo, pero luego va a adherir al movimiento experimentalista que encabezan Metterland y Brüssot con Teatro Estudio. Teatro Estudio es una de las compañías o de los proyectos teatrales que van a tener un gran impacto en la escena europea del siglo XX. Y la figura de Meyerhold es una figura destacada. Y fíjense, ¿no? Bueno, Meyerhold ya en el principio del siglo XX es un hombre mayor, ha tenido formación con el naturalismo, ha estado vinculado a los simbolistas. Pero sin embargo, por supuesto, en esa búsqueda de seguir experimentando con las formas, con las puestas en escena, va a formar parte de esta profunda innovación de la dramaturgia en el siglo XX. Bueno, el expresionismo, ya hemos hablado también de él, que es este movimiento de habla alemana, que se desarrolla entre 1910 y 1925, como el simbolismo se opone al naturalismo positivista del final del siglo XIX, y proclama la primacía de lo subjetivo. Yo les decía que un poco la idea de Apollinaire en esa frase que aparece en una de las diapositivas tiene componentes de tipo expresionistas. Entonces, lo subjetivo, el pensamiento y la intuición del hombre van a ser las fuerzas capaces de cambiar el medio en el que vivimos. Hay un trabajo con las distorsiones en el arte teatral. La distorsión en el ámbito del decorado, de la escenografía, de la música, de la iluminación. Fíjense, cuando lean las obras teatrales que tenemos aquí en el programa, cómo muchas de ellas en las didascalias, en esas acotaciones, hacen referencia a estas distorsiones, a cómo tiene que estar puesto o cómo tiene que estar construido el decorado de la escena. En algunos casos se va a proponer una musicalización de las escenas y por supuesto también se va a hacer referencia a cómo debe estar iluminada la escena.
Seguimos con los innovadores. Otro muy importante es Erwin Piscator, que desarrolla su propuesta del teatro político. Piscator va a ser un dramaturgo formado en el ámbito del expresionismo, pero luego, bueno, va a abrazar la ideología marxista y va a digamos, proponer algunas innovaciones muy importantes en lo que va a ser la dramaturgia del siglo XX. Una de ellas, quizás la que más se destaca, es llevar el teatro fuera del teatro, es decir, sacar la representación teatral de la sala teatral a la italiana, que es la que predomina aún en nuestros días, digamos, en cualquier campo artístico, en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, bueno, utilizar, por ejemplo, talleres, fábricas, plazas, el espacio público y convertir eso en escenario. Por supuesto, buscando obras que estén vinculadas a ese nuevo escenario en el que se lleva a cabo la representación. También, por supuesto, se habla de teatro político, porque Piscator es un dramaturgo que busca formar a las masas no burguesas como público teatral. Fíjense que es muy importante, por ejemplo, aquí en Salta hay muchos grupos, que quizás sin saberlo, no sé qué tanta formación tienen en cuanto a teoría del teatro, pero hay muchos grupos que han buscado salirse del teatro, llevar el teatro, por ejemplo, a las escuelas. Quizás ustedes alguna vez en el colegio, en la escuela, han visto en el patio, en el gimnasio de educación física, en la misma aula, en el salón de actos, una obra de teatro. Y por supuesto, esos espacios no son, o no tienen un escenario como el de una sala teatral, ni siquiera tienen los recursos, ¿no? Por ejemplo, estas barras de iluminación, o equipos de sonido, vestuarios, telón. Algunas escuelas o colegios en Salta sí los tienen, colegios privados, por ejemplo, pero otros, incluso públicos, ¿no? No sé, la escuela normal, por ejemplo, tiene un salón de actos que está construido como una especie de arquitectura teatral. Pero sin embargo, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, de llevar el teatro a otros espacios sociales y formar público para expresiones teatrales que no sea el público burgués que paga una entrada y se va a entretener a una sala teatral. ¿Se entiende esto? Bien. Otra figura fundamental en la innovación de la escena teatral europea es la figura de Bertolt Brecht, que aparece en la escena europea en la década del 20 y del 30. También está vinculado en un primer momento Brecht, sobre todo por su ideología marxista, con Erwin Piscator. Para Brecht, el teatro debe ser consecuente con el momento histórico que uno vive. Se plantea, sobre todo, el fin del drama y sus objetivos. Lo que va a proponer en su poética Brecht, y Brecht sí es un autor teatral, a diferencia de Piscator, de Meyerhold, que son más bien productores, directores, teóricos del teatro, lo mismo que Artaud. Brecht tiene, además de sus escritos sobre teatro, tiene una dramaturgia. Tiene una obra dramatúrgica muy importante. Habrán sentido hablar de Galileo Galilei, de Madre, Coraje e Hijos, del Círculo de Tiza Caucasiano, son obras muy importantes, más una obra muy profusa, tiene muchas obras teatrales publicadas Bertolt Brecht. Y en ellas, por supuesto, pone en juego estas ideas, como las del extrañamiento o distanciamiento. Son ideas totalmente antirrománticas. Para Brecht, si el espectador quiere razonar, quiere reaccionar frente a lo que está siendo representado en la obra teatral, no puede identificarse con lo que se representa o con los actores. No tiene que perder de vista, por ejemplo, que lo que está haciendo es ver teatro. O sea, en las obras teatrales de Brecht se nos recuerda constantemente que estamos viendo una obra teatral, que lo que tenemos al frente es una obra de teatro.
que son actores construyendo personajes, que son situaciones imaginadas por un dramaturgo. Esto que ustedes conocen con el nombre de metateatralidad está muy presente, por supuesto, en la obra de Brecht. ¿Y qué es lo que se busca con esas estrategias metateatrales? Esto que Brecht llamaba extrañamiento o distanciamiento. No es la vida lo que hay en escena. Pero eso que no es la vida y que está en un escenario, debiera ayudar, debiera provocar en el espectador la capacidad de pensar sobre lo que está viendo, sobre lo que está siendo representado en escena. Esto, decía Brecht, no se puede realizar si el espectador está conmovido, está llorando, está afligido, creyendo que lo que está pasando en la obra es real. Esa emoción, esa emotividad no lo deja pensar, no lo deja razonar, ¿sí? Al espectador, no lo deja entender, no lo deja interpretar lo que está viendo, porque está conmocionado, porque se ha puesto en el lugar de la heroína o del héroe, está sufriendo con lo que le pasa al héroe en la obra teatral. Entonces no está pensando, no está pensando, no está pudiendo razonar, no está pudiendo interpretar, ¿sí? Entonces, ¿qué debiera provocar la obra teatral? Decía Brecht, un distanciamiento, un extrañamiento, ¿sí? Estoy ante una obra de teatro, estoy ante un actor que está representando determinado personaje que debe resolver determinada situación. Por supuesto, hay una especie de efecto, si se quiere, intelectual, pero también podríamos pensar no solamente el teatro de Brecht como algo muy intelectual, sino también incluso como algo filosófico. Es decir, ¿tengo la vida representada ante mis ojos? Bueno, tengo la oportunidad de suspender mi vida y ponerme a pensar sobre la vida humana a partir de lo que estoy viendo en la obra teatral. Y no padecerla como si yo estuviera viviendo, sino como distanciarme, ¿no? Poder alejarme de eso. Bueno, vamos a ver bastante de las ideas de Brecht funcionando en algunas de las obras que vamos a leer. Dentro de estos grandes innovadores aparece otro dramaturgo que apenas lo vamos a presentar ahora, a grandes rasgos, pero luego, por supuesto, lo vamos a estudiar en profundidad, que es justamente Luigi Pirandello, este autor italiano que desarrolla su producción teatral entre 1916 y 1930, o sea, bien en las primeras décadas del siglo XX, y que con su dramaturgia intenta romper con la ilusión escénica, lo mismo que hace Brecht. Son contemporáneos, Brecht y Pirandello. Van a ir buscando esta idea de que el espectador se dé cuenta que está ante una obra de teatro. Y, por supuesto, para eso, ¿qué debe hacer la obra? Y romper con la ilusión escénica. No hacerle creer al espectador que eso es la realidad, que eso es la vida de los seres humanos. Entonces, sus obras hacen dificultan que el espectador se identifique con sus personajes por la sola vía del sentimiento. Tanto para Pirandello como para Brecht, la emotividad como efecto del texto teatral es negativa, ¿sí? Es un efecto negativo, no le permite al espectador pensar, razonar, reflexionar, descubrir, conocer, ¿sí? O sea, está tan atrapado por lo emotivo, por lo emocional, que propone el texto teatral tradicional, por llamarlo de algún modo, que no puede realizar todas esas otras operaciones que buscan Brecht y Pirandello con su obra teatral. Bueno, ya lo vamos a ver en estos 6 personajes en busca de autor, cómo aparece, ¿no? esta idea de la ruptura con la ilusión escénica en el teatro de Pirandello. Vamos a volver ahora entonces con Artaud, y bueno, con un texto fundamental de Artaud, que es El teatro y su doble, un texto del año 1935, en donde él propone un teatro opuesto a lo que él llamaba el teatro digestivo. A mí me parece muy gráfico, ¿no?, lo que está planteando, el teatro reconfortante, que no cuestiona al espectador en su ser interior ni en su ser social. Vuelvo al adjetivo digestivo, ¿no? El burgués va a cenar, termina de cenar,
y va al teatro a hacer la digestión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca en el teatro? Y bueno, algo que lo conforte, que lo haga sentir bien para que esa digestión sea satisfactoria, ¿no? Que no salga amargado, angustiado, preocupado, ¿sí? Ni mucho menos cuestionado su mundo y sus valores en lo que va a ver. ¿Mm? Por eso dice, bueno, el teatro no puede ser ese teatro digestivo. Y hay una serie de caracterizaciones acerca de lo teatral o del lenguaje del teatro. Están enumeradas acá, ¿no? El teatro es un lenguaje que tiene diferencias con el lenguaje articulado convencional. En el lenguaje convencional usamos un sistema ya hecho. En el teatro el actor debe hacer su lenguaje. El lenguaje en teatro será más una creación que una enunciación. En la percepción de este teatro toman parte todas las facultades que intervinieron en su creación y no solo la facultad intelectiva, de absoluto dominio en el teatro occidental. El teatro se ha de entender como un acto en el que el hombre se compromete con su integridad. El hecho teatral es irrepetible. Cada noche el actor vuelve a crearse. Propone la consideración de un lenguaje de la escena, rico, simbólico, sugerente. El lenguaje articulado solo puede ser una parte de aquel. Fíjense esa concepción del espectáculo que va más allá de lo que dicen los personajes, de lo que hablan los personajes. El lenguaje articulado es una parte del teatro, no es el todo. ¿Bien? El teatro no es gratuito ni utilitario, no se le pueden atribuir fines políticos o sociales inmediatos. Bueno, también verán, y esto es muy típico de las vanguardias, que las enunciaciones no solo discuten con esa tradición a la que las vanguardias en general se están enfrentando, esas tradiciones que podríamos calificar de decimonónicas, que tienen raíces románticas o raíces realistas o naturalistas, que están muy vinculadas al desarrollo de la burguesía. Quizás eso tienen en común las vanguardias, pero a la vez también muchas vanguardias o muchos artistas vanguardistas se enfrentan a otras vanguardias, a las propuestas de otras vanguardias. Verán que acá, en estas propuestas de Artaud, por ejemplo, se discute a Brecht, se discute a Piscator, ¿sí? O sea, como que no, si bien son todos estos escritores son contemporáneos y tienen elementos comunes en cuanto a precursores de estas estéticas de la transgresión, esta búsqueda de metamorfosear el arte dramático en Occidente, sin embargo también discuten con sus contemporáneos, con propuestas que se desarrollan de manera contemporánea. Vemos acá en Artaud, por ejemplo, en los últimos enunciados, diferencias con Brecht y con Piscator, por ejemplo. Bien, ahora sí ya vamos a entrar en lo que conocemos como el teatro del absurdo. ¿Sí? Vamos a hablar de la poética del absurdo, que por lo general se centra en la producción dramática de 4 grandes escritores que empiezan a producir su obra en la década del 50, bien a mediados del siglo XX. Estos son Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Fernando Arrabal y Adamov. Es interesante que el centro de estos escritores sea Francia, sea principalmente París, siendo que ninguno de estos 4 escritores es francés. Beckett es irlandés, Ionesco es rumano, Arrabal es español y Adamov es ruso. Sin embargo, todos ellos coincidieron, ¿sí?, en estar luego de la Segunda Guerra Mundial en París, hacia finales de los 40, principios de los 50, y produjeron allí su obra, y la escribieron en francés, en primer lugar. Luego, bueno, en el caso de Beckett, por ejemplo, él se va a autotraducir al inglés, ¿sí? Va a escribir primero las obras teatrales en francés y luego las va a traducir él mismo al inglés. En el caso de los otros 3, siempre trabajaron en el ámbito teatral exclusivamente con la lengua francesa. Bien, para Theodor Adorno, un filósofo alemán, el teatro o la poética del absurdo
crea el efecto de distanciamiento del que habló Brecht. O sea, él encuentra entre las propuestas de Brecht sobre el distanciamiento y lo que hacen estos escritores ciertas similitudes. Alterna la poética del absurdo lo anormal e hiperbólico con situaciones y lenguajes de un incontestable realismo. Eso lo van a ver en las tres obras teatrales. Insisto, a Pirandello lo saquemos de la poética del absurdo, lo vemos como un precursor, como una obra precursora de las transgresiones en la estética teatral del siglo XX. ¿Sí? Vamos a centrarnos cuando hablamos del absurdo en Beckett y en Biam. Lo van a ver que en esas obras, en Esperando a Godot y en Los constructores de imperios o el Smurz, aparecen estas cuestiones. Se alternan, se combinan lo anormal e hiperbólico con situaciones y lenguajes de un incontestable realismo. Van a ver esa alternancia o esa composición, ¿no? Da la impresión de carecer de progresión narrativa, estructuras reiterativas o circulares que vienen a suplantar la progresión aristotélica. Eso también, fíjense que uno espera siempre cuando uno ve una obra teatral que la estructura sea, bueno, presente una progresión, un desarrollo. Ustedes en otras cátedras, cuando trabajaban con obras teatrales, trabajaban con las secuencias dramáticas. ¿Y qué vemos cuando relevamos esas secuencias? Vemos que hay una progresión, vemos que la trama, por así decirlo, la intriga, avanza, se desarrolla. Sin embargo, cuando uno lee Esperando a Godot o lee Los constructores de imperios o el Smurz, lo que siente es que parece que no hay esa progresión, que hay como una estructura reiterativa o circular, es decir, avanza, pero en realidad para volver al punto de partida, y luego volver a desarrollarse para de nuevo volver al punto de partida. Por supuesto, ese tipo de estructuras atenta contra lo que podríamos llamar la progresión aristotélica, como dicen acá César Oliva y Torres Monreal. Porque desde las consideraciones sobre el teatro a partir de las tragedias griegas que hace Aristóteles en su célebre Poética, uno lo que observa, vuelvo a insistir, que la intriga va progresando, va avanzando, no genera ese efecto de reiteración, de circularidad. Bueno, estas estructuras cíclicas en las que la secuencia final completa o repite la escena final, dando la impresión de que todo podría volver a empezar indefinidamente. Lo van a observar a esto, tanto en Esperando a Godot, como en Los constructores de imperios o el Smurz. Y de hecho, incluso, a veces las obras están divididas en actos, en escenas, y sin embargo, uno no entiende por qué la división, porque prácticamente no ha cambiado nada entre un acto y otro, entre una escena y otra. Más bien, insisto, como dice acá muy bien, dicen estos dos críticos, la sensación es que todo se va a repetir de manera indefinida. Hay también una estructura onírica en las obras ligadas al teatro del absurdo. Podemos extraer del sueño su falta de sucesión lógica, sus divagaciones, el azar o lo fortuito. Sobre esto se va a insistir mucho, ¿no? En la relación de las poéticas del absurdo con el surrealismo y la exploración de esta estructura onírica. Muchas veces las obras teatrales, pienso sobre todo en Adamov y en Ionesco, parecen pesadillas, parecen realmente sueños ilógicos, ¿no? Totalmente carentes de una lógica progresiva y también de, bueno, llena de digresiones azarosas y fortuitas. Y acá, bueno, fíjense, a diferencia, por ejemplo, de lo que planteaba Artaud, es un teatro, el teatro del absurdo, en el que predomina la palabra. Realmente es muy importante y hay que prestarle mucha atención a lo que dicen, aun cuando lo que digan a veces sea repetitivo, circular, como estamos viendo. Pero es un teatro en el que la palabra ocupa un lugar preponderante. Cuando hablamos de teatro del absurdo,
es imposible dejar de mencionar a un crítico llamado Martin Esslin. De hecho, es Esslin el que le va a colocar ese nombre, Teatro del Absurdo, aunque con varias reservas, si se quiere, a este grupo de producciones llevadas a cabo principalmente o primeramente en París, en Francia, por estos 4 escritores que yo acabo de nombrar, Adamot, Beckett, Arrabal, Ionesco, luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, principalmente en la década del 50. ¿Qué es lo que dice Esslin en un texto que ustedes también tienen en la bibliografía y se titula justamente El Teatro del Absurdo? Bueno, para Esslin el teatro del absurdo no es una escuela o movimiento literario. Su esencia radica en la investigación libre y aislada que realiza cada escritor según su perspectiva individual. Sus obras ponen de manifiesto el estrecho lazo que une a sus autores con las preocupaciones de nuestro tiempo, y al mismo tiempo su deseo de conseguir una teatralidad nueva. Los dramaturgos se comprometen en la búsqueda de una nueva convención dramática, al margen del teatro psicológico y narrativo y de las recetas del teatro convencional. Bien, vamos viendo algunas cuestiones. Primero, fíjense que esto comienza con la negativa. No es una escuela, no es un movimiento literario. Cada escritor, cada dramaturgo realizó sus propias experiencias, sus propias experimentaciones de manera aislada. Se conocían algunos, se leían o iban a ver las representaciones de las obras de otros, pero nunca formaron un grupo, nunca fueron amigos, nunca escribieron o sacaron una misma publicación, una revista, no sé, o un manifiesto, cualquier otro tipo de texto que los identificara como una escuela o un movimiento. Sin embargo, a pesar de que escribe cada uno por su lado, produce cada uno por su lado, uno encuentra, como dice Esslin, ciertas líneas comunes. Las preocupaciones por lo contemporáneo, por el hombre de la segunda mitad del siglo XX, por la sociedad occidental luego de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los campos de concentración, las bombas atómicas, la devastación de las ciudades europeas, el cuestionamiento del sistema colonialista, entre otras cosas. Tienen en común, ¿no?, esa preocupación estos escritores. También buscan, como vimos en las vanguardias, una teatralidad nueva, una novedad, algo distinto a lo anterior. Y lo hacen fuera de las convenciones del teatro burgués, del teatro realista, del teatro psicológico. Van explorando otros códigos teatrales que rompan un poco con esas tradiciones. Entonces quizás tienen en común Adamot, Beckett, Arrabal, Ionesco, y después podemos sumar a otros, a Boris Vian, a Tom Stoppard, a los ingleses, por ejemplo, ¿no? Stoppard, se me acaba de ir el que ganó el premio Nobel. Hay un premio Nobel dramaturgo inglés, o sea, en el siglo XXI, uno de los más importantes escritores del teatro del absurdo en Inglaterra. Así me va a volver a la memoria. Vamos a poder sumar varios otros escritores, pero quizás este es el grupo, digamos, que produce, como les digo, en París en la década del 50, y sobre esta obra, sobre estas obras de estos dramaturgos, es el que se desarrolla el libro de Martin Esslin. Según Pavís, otro escritor, otro teórico al que ustedes conocen, un teórico del teatro, la pieza absurda apareció a la vez como antiobra de la dramaturgia clásica, del sistema épico brechtiano y del realismo del teatro popular. Es como que hay 3 elementos a los que la dramaturgia de estos escritores se opone. La forma preferida por la dramaturgia absurda es la de una obra sin intriga ni personajes claramente definidos. El azar y la idea repentina reinan soberanamente. Eso lo vamos a ver con claridad en Esperando a Godot de Beckett. La escena renuncia a todo mimetismo psicológico gestual
a todo efecto de ilusión, aunque el espectador sea obligado a aceptar las convenciones físicas de un nuevo universo ficticio. La obra absurda, al centrar la fábula en los problemas de la comunicación, frecuentemente se transforma en un discurso acerca del teatro, en una metaobra. De eso también vamos a hablar muchísimo, de la metateatralidad en estas propuestas dramáticas. Porque, vuelvo a insistir, al querer distanciarse, al querer poner en entredicho la realidad que debiera representar la obra teatral, lo que se representa es lo que podríamos llamar un teatro dentro del teatro, una metateatralidad. De las investigaciones surrealistas sobre la escritura, el absurdo ha retenido la capacidad de sublimar, en una forma paradójica, la escritura del sueño, del subconsciente y del mundo mental, y el hallazgo de la metáfora escénica para imaginar ese paisaje interior. Mantengan un poco o guarden un poco estas frases de Pavís, porque por supuesto hay muchos elementos que tienen que ver con el surrealismo en la poética del absurdo. Y también vayan pensando cómo, cuando lean la obra de Vian y la obra de Beckett, se produce esa especie de metáfora escénica, dice, para imaginar un paisaje interior. Porque uno está viendo en escena algo que en realidad quiere representar otra cosa que lo que simplemente está sucediendo en escena. Vamos a volver sobre estas ideas de Pavís cuando analicemos ya los textos de Beckett y de Boris Vian. Bueno, para Esslin, la poética del absurdo, bueno, tiene la dificultad de encontrar significado en un mundo sujeto a un incesante cambio. Su uso del lenguaje prueba sus limitaciones como medio de comunicación y vehículo de expresión de proposiciones válidas, y en general como instrumento de pensamiento. Bueno, Esslin va a insistir y mucho en esto, ¿no? En cómo las obras del absurdo ponen el acento en el lenguaje, en las limitaciones del lenguaje humano, para comunicarnos, pero también para pensar. Lo van a ver también claramente esto en las obras que hemos seleccionado. No procede el teatro del absurdo con conceptos intelectuales, sino con imágenes poéticas, con estas metáforas escénicas de las que hablaba, de tinte surrealista, de las que hablaba Patrice Pavís. El público se enfrenta con acciones carentes de motivación aparente. Al espectador, en lugar de dársele una solución, se le exige que formule preguntas si quiere aproximarse al significado de la obra. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, en Esperando a Godot, a Vladimir y Estragón esperando a Godot. No sabemos por qué lo esperan, no sabemos la motivación, no sabemos la causa. ¿Por qué están ahí? Es más, ellos no la saben. Y la obra, en vez de develarnos el transcurso, están ahí por esto, Godot es tal persona y lo van a buscar por esto y cuando se encuentren va a pasar esto. En realidad no sucede nada de eso. Entonces, ¿qué hace el espectador todo el tiempo? Se formula preguntas. ¿Por qué están ahí Vladimir y Estragón? ¿Para qué esperan a Godot? ¿Quién es Godot? ¿Por qué lo esperan? O sea, es una serie de preguntas que el espectador se hace una y otra vez y que, desde ya les anticipo, no tienen respuesta. O no tienen una respuesta clara, precisa, explícita en el texto. Es el espectador, el lector, el que debe tratar de construir el significado de eso que está elidido. Bien, no voy a entrar en esta enumeración, ya estamos sobre el horario. Hay, por supuesto, una tradición del absurdo que Martin Esslin desarrolla con cierto detenimiento, cierta exhaustividad. Fíjense en esta enumeración de géneros, de productos de la cultura occidental sobre los que el teatro del absurdo va a volver y va a brevar para encontrar formas expresivas, estructuras, recursos, procedimientos que les sirvan para sus propósitos, ¿no? Bueno, enumeró algunos: el mimo, la comedia del arte, el music hall, la cinematografía de Chaplin, de Buster Keaton, del Gordo y el Flaco, Laurel y Hardy, los hermanos Marx, el clown, el teatro de marionetas, y bueno, piensen, por ejemplo, en esa enumeración aparece, por ejemplo, el esperpento de Valle Inclán, que ustedes han leído seguramente en literatura española, y bueno, una serie de tradiciones
teatrales. Algunas, imagínense, la comedia del arte, ¿sí? A inicios del Renacimiento. Ya hay elementos que también van a estar presentes en estas producciones de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, sobre el significado del absurdo también Esslin va a indagar, sigue muchas veces muy de cerca las ideas de Albert Camus. También hay que hablar de Albert Camus y su famoso ensayo El mito de Sísifo. En otra clase vamos a hacer referencia al mito de Sísifo, y también tienen el mito de Sísifo como bibliografía para esta unidad. Es un ensayo de Albert Camus que tiene varios capítulos. Nos importan aquellos, por supuesto, que hacen referencia a lo literario, pero también hay toda una fundamentación filosófica del gran tema de este ensayo, que es el absurdo de la existencia humana. La existencia humana como una existencia absurda. De hecho, Esslin toma, ¿sí? Pone en relación las propuestas dramáticas de estos escritores con las ideas de Albert Camus, escritor que tuvo muchísima difusión luego de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Camus escribe el ensayo el mito de Sísifo durante la Segunda Guerra Mundial, mientras todavía se está desarrollando el conflicto bélico. Y allí, bueno, plantea cómo vive el hombre, cómo se enfrenta a su existencia, el hombre en general, y sobre todo el hombre moderno en particular, en un contexto tan terrible como el del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquellos para los que el mundo ha perdido su explicación y su significado central, ya no les es posible aceptar por más tiempo las formas artísticas basadas en la continuidad de estándares y conceptos sin validez. Esfuerzo por derribar la pared muerta de la complacencia y el automatismo y establecer un conocimiento de la situación humana enfrentada con la realidad fundamental de su condición. Hay un doble propósito, según Esslin. Por un lado, castiga satíricamente lo absurdo de las vidas vividas en la inconsciencia de las realidades fundamentales, la insensibilidad mecánica, y por otro presenta el absurdo de la misma condición humana en un mundo donde las crisis de creencias religiosas ha privado al hombre de certidumbres. Bueno, hay una serie de ideas, están acá desarrolladas y ya estamos sobre la hora, por eso no me quiero extender mucho más, y que vamos a ver y vamos a volver. El material este va a estar para que ustedes lo consulten, colgado también en la plataforma, y por supuesto van a poder ir viendo las características y vamos a ir trabajando con ellas a lo largo de cada obra a medida que las vamos leyendo, ¿sí? Y también tiene el texto de Martin Esslin. Por último, ya para cerrar esta exposición, así como abrimos con una frase de Jarry, vamos a cerrar también con una frase de Jarry, que dice lo siguiente: nos convertiremos también en hombres graves y gordos, y en ubús, y después de haber publicado libros que serán muy clásicos, seremos probablemente alcaldes de pequeñas ciudades, o los bomberos nos ofrecerán jarrones de Sèvres cuando seamos académicos, y a nuestros hijos sus bigotes en un cojín de terciopelo. Y de nuevo vendrán jóvenes que nos encontrarán de los más anticuados y compondrán baladas para abominar de nosotros. Y no hay ninguna razón para que eso termine. Bien, fíjense, esta poética de transgresión, esta poética rupturista o poéticas, las anunciemos en plural, sin embargo, ya a finales del siglo XX, se legitimaron absolutamente. Ustedes piensen que Samuel Beckett es premio Nobel de literatura. O sea que esa propuesta rupturista ya lo ha convertido a Beckett en un clásico. Que el teatro del absurdo, cuando empiezan a leer se van a dar cuenta, tiene un enorme impacto en nuestra cultura. Nos hemos acostumbrado mucho a estrategias absurdistas en los productos que consumimos. Y algunos muy masivos, ¿no? Uno piensa, qué sé yo, uno ve algunos capítulos de Friends, por ejemplo, de sitcoms norteamericanas, que tienen muchísimos elementos que han surgido, primeramente de manera rupturista, en el ámbito de este tipo de poéticas, en la dramaturgia. O películas populares, dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Que tienen escenas que parecieran tranquilamente responder a estas ideas. O sea, como decía Jarry, se van a convertir en alcaldes, en señores respetuosos, ¿no? Y van a venir después, por supuesto, quienes van a abominar de estas personas. Y tiene que ser así.
Y yo quería terminar con Jarry justamente porque Jarry lo que plantea es una especie de experimentación que no cesa. En algún momento las experimentaciones o las nuevas propuestas, las novedades, también se canonizan, también se legitiman. ¿Y qué es lo que se tiene que generar según la idea vanguardista de Jarry? Y nuevas reacciones, nuevas búsquedas de otra cosa, ¿sí? Porque si no sería repetir siempre lo mismo o caer en lo mismo que se combatió al inicio, ¿o no? ¿Sí? Vuelvo a insistir, hoy los nombres de Arrabal, de Adamov, de Ionesco, sobre todo de Beckett, e incluso de Boris Vian, ¿sí? Están absolutamente legitimados. Vuelvo a decir, el teatro del absurdo tiene 2 premios Nobel, no me acuerdo todavía cómo se llama el inglés de principios del siglo XXI. Se murió hace poco, además. Me acuerdo los nombres de las obras, pero no de él. Ya se los voy a decir para la próxima clase. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, 2 escritores, dramaturgos, con unas poéticas muy, pero muy experimentales y muy rupturistas, sin embargo consiguen, ¿sí?, la apreciación académica, el reconocimiento, la difusión, la legitimación. Entonces, bueno, también vamos pensando cómo funciona la lógica de la vanguardia. Bueno, esto es un largo panorama, vuelvo a insistir, tienen material bibliográfico, tienen esta presentación PowerPoint para que la lean con mayor detenimiento, y luego, por supuesto, lo más importante, tienen las 3 obras teatrales que pueden ir leyendo desde ya, porque las tienen puestas en la plataforma. Bueno, nos vamos a estar viendo, ya me excedí del tiempo, nos vamos a estar viendo en la próxima clase del día miércoles, ya para que ustedes expongan sobre la poesía de Baudelaire, y como les dije, pónganse en contacto con Noelia, conmigo, con los profesores Augusto o Jeremías, para que los podamos orientar en la organización de la exposición, o si tienen alguna duda, alguna consulta para hacernos. Ya les vamos a pasar nuevamente los horarios de consulta para ver, bueno, cuál les queda más cómodo a los distintos grupos. Bueno, chicos, nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención y su participación. Gracias, Noelia. Hasta el próximo miércoles, entonces. Que anden muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.